Bona tarda a tothom. En nom de la Fundació La Caixa us donem la benvinguda a Caixa Fòrum Macalla, centre de divulgació en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, que té per objectiu fomentar l'esperit crític i el sentit de la justícia social en les persones. Caixa Fòrum Macalla no només actua com un espai de reflexió, sinó que també posa de manifest els valors de la Fundació La Caixa, especialment en els àmbits de la inclusió social, l'educació, la ciència i la cultura. Amb aquest propòsit, a Caixa Fòrum Macalla organitzem conferències, debats i trobades de gran interès i actualitat amb ponents del nivell nacional i internacional. Avui iniciem el cicle de conferències Reptes socials de la ciutat del segle XXI, coorganitzat amb l'Observatori Social i l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'ISGlobal, junt amb la direcció científica de Raül Toran, divulgador científic d'ISGlobal, qui moderarà la sessió d'avui. Gràcies per venir. Moltes gràcies. I en aquesta i les properes dues conferències explorarem el creixement demogràfic urbà i els seus desafiaments. I amb un enfocament amb la urbanització massiva i l'envelliment de la població, analitzarem com les ciutats poden adaptar-se per garantir la mobilitat i la salut dels residents. La sessió d'avui, la ciutat autosuficient, la sostenibilitat energètica i la ciutat comestible, compta amb la participació de Nerea Morán, doctora arquitecta per la Universitat Politècnica de Madrid, i Pilar San Pietro, periodista radiofònica especialitzada en ecologia i cultura i coautora del llibre La ciutat comestible. Bé, teniu tota la informació de l'activitat i el cicle a la nostra web i podeu rebre les nostres comunicacions de manera quinzenal subscrivint-vos a la nostra newsletter. I també informar-vos que després d'un cop acabat el cicle rebreu el que és una enquesta de valoració per poder valorar l'activitat. I ens encantaria que poguéssiu dedicar uns minutets per respondre, ja que valorem molt positivament la vostra opinió. I ara sí, moltes gràcies per la vostra assistència i dono pas a Raül. Moltes gràcies. Bueno, farem la sesión en castellà. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Es la primera sesión del ciclo. Hablaremos de la ciudad si es autosostenible, si puede ser energéticamente suficiente, si las ciudades, el modelo que tenemos ahora, más del 55% de la población mundial vive en las ciudades. Entonces, claro, representan muchas ventajas, pero también representa una serie de retos, es decir, las ventajas de tener cerca los hospitales, las ventajas de tener sitios donde podemos estudiar, donde podemos trabajar, donde nos podemos desarrollar profesionalmente, donde nos podemos relacionar, pero también tenemos una serie de inconvenientes, que hoy hablaremos de ello con Pilar y con Nerea, y trataremos de ver si realmente la ciudad puede ser autosuficiente, energéticamente hablando, y en temas de alimentación. Y para ello, bueno, como ya nos han presentado, no incidiré en vuestro currículum, pero quiero lanzaros la primera pregunta de esta sesión. ¿Pueden las ciudades ser autosuficientes energéticamente hablando? ¿Empiezo yo? Gracias por estar aquí, me dirijo en castellano. Bueno, yo antes quisiera haceros una visión de las ciudades con el resto del planeta, porque creo que es necesario para entender lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la ciencia nos dice que en el planeta que habitamos, el 87% de los seres son plantas y árboles, el 1% son hongos y el 0,3% son animales, entre ellos los humanos. ¿Os imagináis lo que somos entonces? Es decir, somos una mínima parte de lo que es realmente el planeta. Y de estos animales, los humanos, hemos decidido en los últimos tiempos recluirnos en ciudades. Hubo un momento en que entendíamos que la naturaleza era salvaje, teníamos un concepto de salvaje totalmente diferente y nos hacía daño y la expulsamos. La ciudad se ha convertido en este momento en el lugar de vida de los seres humanos en concreto. Cada vez somos más millones de personas en el mundo que vivimos en la ciudad y más viviremos, desgraciadamente, por la situación climática que estamos viviendo. Pero también las ciudades ahora las hemos convertido en un concepto de consumo energético desacerbado. El 75% de la energía la consumimos en las ciudades,
también somos culpables de una gran cantidad de desechos, residuos, a través de nuestros residuos orgánicos, sólidos y, además, contaminantes a través de la movilidad que realizamos con los coches, sobre todo, y con la industria. Con lo cual, somos un problema. ¿Y cómo cambiar y verificar este problema para el resto de seres vivos? Bueno, pues teniendo otro concepto de energía. ¿Qué tipo de energía queremos? ¿Para qué y por qué? ¿Y quién realmente está detrás de esta energía? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? ¿Necesitamos toda esa superenergía para seguir viviendo? ¿Cuál debe ser nuestra vida? Yo creo que esto, antes de hablar de qué energía es suficiente en las ciudades, es algo que debemos preguntarnos. Y cuando nos hayamos dado una respuesta a eso, entonces sí creemos el modelo y pensemos qué tipo de energía necesitamos para que el planeta en sí siga viviendo, siga con vida. Lo que está demostrado es que muchas de las energías que hemos desarrollado hasta ahora no funcionan, contaminan, con lo cual tenemos que buscar otro modelo de energía, pero también otro modelo de vida. Eso por descontado. Pues yo estoy bastante de acuerdo con el planteamiento porque efectivamente podemos tener como una capacidad tecnológica que nos permitiría hacer las cuentas de cuánto podemos conseguir de energía con los consumos actuales, etcétera. Pero en las ciudades vivimos también espacios de desigualdad y el acceso a la energía es uno de esos vectores, ¿no?, de desequilibrio territorial y de desigualdad. Entonces, habrá gente que no es solamente una cuestión tecnológica, sino que hay una cuestión de capacidad de acceso a esa energía, ¿no?, de pobreza energética, como se puede llamar, pero también de definir cuáles son esas necesidades, ¿no?, que queremos cubrir, decidirlas colectivamente y ver cómo de manera, con estrategias colectivas, podemos hacerlo, ¿no? Hablamos mucho pues, de oasis climáticos o de equipamientos donde podamos ser más eficientes en el uso de energía, ¿no? En todos estos modelos de viviendas colectivas más actuales, pues siempre hay el espacio de las lavadoras que se comparte para no tener una en cada casa, pero también muchos hogares que tienen pobreza energética y que no pueden permitirse el encender la cocina, pues poder contar con cocinas comunitarias o con comedores colectivos podría ser también una solución, pensando como en esos equipamientos que pueden servir a la población. Y más allá de los avances tecnológicos, también pensar, yo más como desde el diseño urbano, pensaría en cómo podemos aprovechar pasivamente, que es como lo llamamos, ¿no?, con diseño bioclimático, esas energías renovables sin que sea directamente traducible en poner placas fotovoltaicas. Es decir, cómo podemos aprovechar el sol o los elementos de sombra, la vegetación, el agua, tanto en espacios públicos como en las mismas viviendas, para hacer unas rehabilitaciones energéticas que permitan reducir también los consumos y no tener que ser tan dependientes de esa energía, ¿no? Totalmente, porque ahora que hablamos de energías renovables y parece que este es el camino que hemos tomado, no tenemos que olvidar que estas energías renovables que se están diseñando tienen un impacto muy elevado, un impacto que no podemos permitirnos. Así, por ejemplo, modelos como macroparques eólicos o macroparques fotovoltaicos se está demostrando que no son la salida. Ahora últimamente en India, quiero recordar que en India están confinados los niños en muchas ciudades por el calor extremo debido a la situación climática que se vive en el planeta, con lo cual no pueden salir de su casa y ellos apostaron en India por esa instauración de las super macroparques solares y una gran tormenta y una tempestad se está llevando todos estos macroparques, creando una gran cantidad de residuos electrónicos que vete a saber luego qué va a pasar. Es decir, que estamos desarrollando un modelo económico energético que no se corresponde a la emergencia climática que tenemos. Por eso, Nerea, tienes mucha razón al decir que hay que tener mucho cuidado a la hora de definir y desarrollar ese tipo de energía urbana. No debe afectar al resto, sino simplemente debe favorecer a las personas que viven en esa ciudad concreta. Allí se crea y allí se queda. De alguna forma podría ser. Claro, lo que comentabas antes de que las ciudades surgen como para protegernos de la naturaleza, yo creo que en el momento en el que estamos, las ciudades solo se pueden salvar si trabajan con la naturaleza y si sabemos integrarnos en esos ciclos y en esos recursos y bueno, aprender un poco pues de cómo tradicionalmente se han hecho las cosas sin tener que huir hacia adelante siempre con la tecnología. Tienes toda la razón, es exactamente así.
Perfecto, y pasamos de la energía a la alimentación. Por ejemplo, editaste tu libro La ciudad comestible en el año 2018 y os quería preguntar, ¿cómo podemos cultivar nuestros propios alimentos en las ciudades? ¿Es realmente viable esto? Primero nos tenemos que plantear cómo queremos que sea este ecosistema urbano. Hemos llegado a la conclusión de que debemos reincorporar la naturaleza en la ciudad y, por tanto, lo que debemos hacer es tener otra visión de esos elementos naturales que forman parte de nosotros, preguntarnos ante otros individuos no humanos quién es y no qué es. Y a partir de ahí haremos un cambio en nuestra visión, luego si queréis hablamos mucho más de ello, porque ellos no son unos intrusos, sino que estuvieron antes que nosotros en ese lugar, que nosotros finalmente hemos cementado. Pero para poder cultivar hay dos elementos claves que yo creo indispensables en este momento que vivimos. Uno es la temperatura, el otro es el acceso al agua. Este es un problema evidente que ahora ya estamos notando con esta sequía que estamos viviendo en esta parte del mundo y que nos hace demostrar cómo se nos ha, por ordenanza, se nos ha negado regar, por ejemplo, los huertos urbanos. Cuando esa sí que es una necesidad vital de las personas y no tener una gran cantidad de hoteles para albergar a personas que se duchan 3 veces al día. Pongo este ejemplo por no decir otro, ¿no? Pero, es decir, los habitantes que viven en las ciudades tenemos que tener derecho al acceso a la tierra, al alimento directo, a refrescarnos en un lugar en el que existan los árboles, que son los que nos ayudan a ese fresco. Pensad que la temperatura disminuye entre 6 y 7 grados bajo la copa de un árbol, entre 6 y 7 grados. Esto es impresionante. Yo creo que ningún aire acondicionado puede hacer esto tan rápidamente. Y esto es así, ¿no? Y fijaros la diferencia que esto significaría en nuestra vida. Por tanto, temperatura y acceso al agua. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es tener sombra en las ciudades para poder cultivar cerca de esa sombra. La urgencia es levantar el cemento y el asfalto que da el calor a la tierra y al lugar donde vivimos. Si tenemos tierra, reduce el calor, reduce esa temperatura. Tenemos que refrescarnos de alguna manera. Y los frutos son algo muy necesario para ello. Los árboles urbanos son considerados como objetos y no como seres vivientes. No nos atrevemos a coger una naranja de los árboles urbanos de la ciudad de Barcelona porque no sabemos, tenemos miedo, pensamos que está prohibido o alguien nos va a mirar raro. Si tuviésemos otra visión, no sería difícil entender ver una persona a mitad de la calle y coger una naranja y comérsela. Es una naranja amarga. Los hay que hacen mermelada de naranjas amargas con este fruto. Quiero recordar, por ejemplo, en el barrio de San Martí, que ahora ya no lo hacen, pero fueron pioneros en recoger las naranjas amargas de un trozo de la calle y luego en la plaza de San Martí hacer la mermelada de naranjas amargas que repartieron entre los vecinos y vecinas. ¿Qué mejor que esto para vivir en las ciudades? Con lo cual, podríamos cultivar nuestros propios alimentos, de hecho se hace, ya hablaremos luego si queréis de ejemplos en otros lugares, pero primero debemos mirar la ciudad que queremos, la temperatura que tendremos y cómo debemos ir generando esta ciudad para que sea factible el cultivo y el riego de ese cultivo. Pues por completar agua y temperatura, yo hablaría también del suelo. En la ciudad el suelo es como un bien muy escaso y es verdad que mucho está artificializado, es difícil encontrar suelo cultivable y no todo el mundo puede optar a tener su pequeña parcelita, pero sí que podemos pensar en sistemas mediante los cuales haya una diversidad de espacios de cultivo que respondan también a la diversidad de personas, de intereses que pueden tener esas personas, de capacidades que puedan tener y también como de capacidad o de tiempo para implicarse en estos espacios, ¿no? Entonces, nosotros siempre hablamos como de esa ortodiversidad, que sería el poder contar desde pequeños espacios más de huertos de ocio, de huertos sociales, a huertos comunitarios, donde es verdad que no hace falta como estar todo el tiempo porque es algo más compartido y se puede como organizar con otra gente, pero también pensando como en
cómo salir de la ciudad, ¿no? En ese transecto que podríamos llamar desde lo más urbano, lo más urbanizado, hasta esos espacios de borde y periurbanos, pensar también que es viable cultivar en la ciudad, pero yo creo que las ciudades no van a poder ser totalmente autosuficientes y tampoco creo que sea deseable. Tenemos unos paisajes, unos territorios agrícolas que están también tremendamente presionados y fragmentados por infraestructuras y demás, donde ahí hay un conocimiento, hay una cultura, hay unos recursos que tienen que seguir alimentándonos, ¿no? Entonces también tenemos que apoyar como a esas personas que cultivan y que su vida, su actividad económica se basa en eso y pensarlo de una manera también complementaria, ¿no? Los distintos usos y funciones que puede tener la agricultura dentro de la ciudad, que son complementarios con esos bordes, espacios periurbanos y con esos espacios también rurales. Yo creo que se refuerzan mutuamente. Quien está en un huerto al final tiene en la cabeza los ciclos y tiene en la cabeza la necesidad de apoyar el... Yo pienso también que deberíamos un poco abandonar o tener en cuenta ese sentido especializado que hemos ido desarrollando últimamente en la ciudad moderna, ¿no? Parece que todos nos especialicemos en elementos concretos, en cosas concretas, y hemos abandonado la visión generalista que tenía el ser humano. Quiere decir, hace mucho tiempo, cuando comenzaron las ciudades, los humanos, después de que se inventó la agricultura, ¿no? Cultivábamos, cazábamos, tejíamos, cocinábamos, etcétera, etcétera. Y ahora que pocos de nosotras, ¿no? Sabemos coser, sabemos cultivar, no sabemos de dónde vienen los alimentos, nos lo han puesto todo aquí al alcance sin saber. Pero esto, que podríamos considerar una virtud, es un defecto enorme. Es un defecto enorme para situaciones que puedan venir, porque no estamos preparados para afrontar momentos difíciles en el que, por ejemplo, nos falte el alimento. Puede pasar, ya hemos tenido algún conato de cuidado que no llega, ¿no? Entonces, para prepararnos en esto, retomar otra vez esa visión generalista del ser humano como animal, como especie, no estaría nada mal. Y, por tanto, volver a aprender a cultivar, volver a aprender a recolectar y volver a aprender a cocinar, que esto sería un elemento muy importante para nosotros y que se está perdiendo. Antes comentábamos, antes de salir, de las guerras mundiales y como esos momentos de crisis, ¿no? En las ciudades, y en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial en Europa hubo unas campañas muy potentes de agricultura urbana que las lanzaban los gobiernos y lo hacían pues ofreciendo suelo, pero también ofreciendo formación, y había un despliegue de, pues desde folletos hasta espacios donde se podía ir a experimentar, se daban semillas, había vídeos grabados que cuando ibas al cine había un pequeño corto delante que enseñaban a limpiar las herramientas. Eran cosas que se desplegó como una cantidad de recursos para, por una parte, como también, bueno, pues aumentar el sentido de comunidad y de ¿no? unión frente a la desgracia, pero por otra porque era necesario, porque no estaba llegando comida, sobre todo si pensamos en Reino Unido, que ahora mismo pues, los estudios que han hecho también tienen una dependencia alimentaria muy fuerte del exterior, y ahí era como, bueno, vamos a cultivar todo lo posible, vamos a aprovechar hasta el último rincón y vamos a poner también todos los recursos públicos, los parques, los espacios formativos, el conocimiento de quien pudiera, de las universidades, como trabajando en ese mismo sentido. Y a mí eso me parece muy interesante, o sea que cuando se quiere o hace falta, se puede y se pueden poner todas las fuerzas. Exactamente, no es difícil. Veo que algunas y algunos de aquí tenéis una edad que recordaréis en los balcones de la ciudad de Barcelona criar gallinas, ¿no? Y recoger los huevos. Bueno, se hacía y se hacía bastante, con lo cual tampoco estamos muy lejos de eso, pero ha sido tan rápido el cambio que hemos realizado que hemos abandonado este concepto. Sí, es cierto. Nerea, tú eres doctora y arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y justo tu tesis doctoral es la dimensión territorial de los sistemas alimentarios locales, el caso de Madrid. Pero además de Madrid, ¿qué otras ciudades están liderando este autoconsumo o este autoconsumo de alimentos? Pues yo habría como varias formas como de afrontarlo. Una de las ciudades que
que seguro que todo el mundo tiene en la cabeza es Detroit, porque es verdad que afrontó como un proceso de desindustrialización y de abandono institucional y se quedó como con un montón de viviendas derruidas, ¿no? Y bueno, poblaciones verdaderamente aisladas y sin acceso como a recursos básicos. Y hubo a partir de ahí un movimiento desde la base de agricultura urbana para el autoconsumo, pero que se ha ido reforzando y ha ido como completando toda la cadena, de modo que ahora hay no solo huertos de autoconsumo, sino que hay también empresas que se dedican como a buscar tierras, a ponerlas en marcha, a ver si están contaminadas, a hacer compost para repartirlos. O sea, hay todo como un ciclo alrededor de los alimentos y creo que es el 15%, lo tenía apuntado, de lo que consumen, de alimentos frescos que consumen en la ciudad, son de producción propia. Luego hay otras ciudades que tienen campañas institucionales, ¿no? Desde hace mucho tiempo también, como las que decíamos, pues como Londres o como París, que han generado pues una serie de recursos, ¿no? Para favorecer el acceso a suelos, el acceso a formación, implican también como a otros agentes, ¿no? Que tienen pues privados o entidades que pueden tener suelo y también pueden cederlo. Y luego un pueblito muy pequeño, que no es una ciudad, pero que me parece que también es un enfoque muy distinto, es el de Todmorden, que está también en Reino Unido y fue donde empezó el movimiento de Incredible Edible. Y aquí fue más una cuestión comunitaria de unas mujeres que se juntaron y que pensaron cómo podían fortalecer como esos lazos de vecindad, ¿no? Y ahí lo que hacen es como una actividad más de guerrilla jardinera, como se llama, ¿no? Que es ir plantando como en cualquier espacio libre que hay, no es que tengas tu parcela, sino que dicen, pues delante de la estación del tren, aquí hay unas jardineras, pues venga, unas fresas, delante de la de policía, y así poco a poco fueron ocupando suelos y la gente se implicó en, pues yo voy camino del tren, pues bueno, riego esto con la botella. Y esa recolección que decías, ¿no? Era totalmente libre. Entonces es como un enfoque muy distinto que cambia como completamente la fisonomía de una ciudad. Y de ahí han seguido pues a hacer formación en escuelas, a también como implicar a comercios locales, ¿no? A hacer rutas por pequeño comercio que vende producto local. O sea que también como que han ido evolucionando, pero son como enfoques que salen un poco desde distintas perspectivas. En Barcelona existen unos cuantos huertos que funcionan muy bien a nivel comunitario. Últimamente el concepto comunitario, la verdad es que está tomando mucho empuje aquí y es perfecto que sea así, porque esto significa que el huerto cohesiona al vecindario y el vecindario es capaz de conocerse, de intercambiar, de hasta ir mucho más allá del propio cultivo en actividades y en conocimientos y en ayudarse los unos a los otros. Existen algunos problemas ahora graves que deberían superarse en esta ciudad, como por ejemplo esa ordenanza municipal que todavía dura desde los años 50 del siglo pasado, en el que no se permite, por ejemplo, vender las hortalizas que se cultivan en ciudad. Es que fue una cuestión que estaba muy relacionada con su tiempo, el tiempo de las pestes y el tiempo de otras enfermedades que ahora pues, no tendrían por qué tener lógica, con lo cual debería renovarse. Tampoco se permite cultivar miel con abejas, con lo cual también es otro problema, porque las abejas son un elemento muy importante para la vida. Una ciudad sin biodiversidad carece de defensas y, por tanto, las abejas fomentan que estas defensas estén presentes. Así que este es un hándicap grave para que esta horticultura vaya muchísimo más allá del huerto comunitario y de lo que se conoció, que ya fue una idea, la verdad, pionera en los años 80 aquí, de la red de huertos urbanos públicas a través del ayuntamiento. Se hizo efectiva a finales de los 90 y en el año 2000 fue cuando comenzó a funcionar. Pero a mí me gustan sobre todo algunos ejemplos ya de hace tiempo de ciudades como Totnes, por ejemplo, en Inglaterra, que ellos fueron un poco los pioneros de un movimiento que se llama Comestible Increíble, Incredible Edible, en el que vecinos y vecinas decidieron cultivar en los pequeños trozos que tenían cercanos a la casa. Esto significa alcorques, ascusells o, por qué no, pero cultivar alimentos también, es decir, jardines comestibles. Y lo ponían a disposición de los vecinos y vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas, y ponían carteles. Toma lo que quieras, coja lo que quieras, pensando en que se servirían. Pero aquí otra vez nuestro concepto que debemos cambiar de, pero esta verdura estará buena, pero seguro que está contaminada, pero seguro que no la puedo coger. Y entonces tuvieron la brillante idea de,
Si no la cogen así recolectando, igual la cogerán por cajas. Y pusieron las verduras en cajas. Y entonces sí que la gente de la ciudad recolectaba las cajas de verduras con diferentes alimentos, etc. Debemos cambiar un poco nuestra modalidad de ver, vuelvo a insistir en ello, para entender que mucho se está avanzando en este sentido, que la horticultura en ciudad es comestible y que además, y ahí apunto algo importante de últimos estudios que se están realizando en este sentido de contaminación de CO2 en la verdura en la ciudad, a veces está más contaminada por pesticidas y herbicidas las verduras que compramos y que no sabemos de dónde vienen, que lo que se cultiva en el huerto cerca de vuestra casa. Así que debemos tener cuidado con eso y no tener tantos prejuicios en este sentido. Sí, justo mi siguiente pregunta está relacionado con lo que has comentado sobre las dificultades que podemos tener la ciudadanía. Has comentado el tema de la miel, ¿no? De no poder comercializar la miel o no poder comercializar las verduras, pero ¿qué otras dificultades se puede encontrar la ciudadanía a la hora de cultivar? Y también, ¿qué ventajas tiene el hecho de poder cultivar en la propia ciudad? Es decir, tanto las dificultades y las ventajas que nos puede aportar cultivar in situ y no tener que cultivar mucho más lejos de las ciudades. Bueno, yo las ventajas las veo todas, ¿no? Veo las ventajas de que el cultivo en ciudad significa también la reducción de temperaturas en la misma ciudad, y vuelvo a lo mismo, porque son los dos problemas graves que tenemos: refrescar el ambiente y luego ofrecernos esos refugios climáticos que vamos a necesitar desde ya mismo este próximo verano. A mí la verdad es que me provoca una sensación un tanto especial que se hable de refugio climático y entonces te pongan una habitación cerrada con un aire acondicionado y un dispensador de bebidas. Y entonces, para mí esto no es lo que nos merecemos los humanos, no es lo que nos merecemos los ciudadanos y las ciudadanas. Un refugio climático es la sombra bajo un árbol. Un refugio climático es el fresco que nos da la verdura que cultivamos. Un refugio climático es poder oler las flores y poder tener cerca de nosotros a esos insectos y estos otros seres que nos van a ayudar a seguir adelante. Un refugio climático es poder leer ahí debajo, ahí cerca del huerto, o ver a los niños cómo suben a un árbol. Si pensáis ahora en cuando un niño dibuja una ciudad, dibújame una ciudad. Y las ciudades que dibujan son tristísimas porque no hay ni un árbol en esa ciudad. Cuando vosotros erais pequeños y pequeñas y os decían, dibújame una ciudad, al menos un árbol dibujabais, estoy convencida de ello. Ahora ya no. Es decir, tenemos un problema grave. Con lo cual, la dificultad es la fórmula en cómo vemos la ciudad y luego la isla de calor. Está demostrado y, bueno, demostrado. Mira, voy a hablar de Chris Hepp, que es un médico que ha trabajado durante mucho tiempo en ayuda humanitaria, sirviendo en guerras, en situaciones extremas. Chris Hepp en estos momentos está en Barcelona experimentando en el terrado de la Casa Elizalde. ¿De acuerdo? Ahí está experimentando en cómo cultivar con poca agua y con pocos recursos de forma autosuficiente. Lo primero que ha encontrado es que el problema del calor en la isla de calor en Barcelona hará que dentro de 10 años nadie pueda vivir en el centro de la ciudad y sobre todo en los pisos altos, porque estará tan recalentado que no se podrá vivir, que será difícil para nuestra salud. Y eso debemos tenerlo en cuenta, pocas veces escuchamos hablar de eso. Con lo cual, esta es la primera dificultad. Recogiendo agua de lluvia y pudiendo refrescar con esa agua los alimentos que luego refrescarán nuestra terraza, podríamos paliar un poco esa isla de calor de la que estamos hablando. Pero claro, si en los centros de las ciudades no hay verde, no hay verdura, no hay posibilidad de cultivo, esto es imposible. ¿Qué hacen las otras especies cuando se encuentran con una situación como esta? Migran. Están migrando las plantas, están migrando todos los animales, todos los seres hacia el norte, hacia temperaturas más frescas. Pero los humanos no podemos migrar. Y si migramos, que sí migraremos, porque conocéis bien la situación de los migrantes climáticos, ¿no? Pues será para venir a las otras ciudades que tendrán que adaptarse y adoptar fórmulas serias para poder refrescar esa ciudad. Entonces, bueno, no sé si un poco he respondido a esta pregunta, pero yo creo que
muchas ciudades ricas serán pronto demasiado calurosas para vivir y tendrán que estar ya adaptándose a un clima que nos está tocando de cerca. Yo diría, no sé tampoco si estoy respondiendo muy bien a la pregunta, pero que dificultad y ventaja, y lo uno, es directamente nuestro estilo de vida. O sea, por un lado, tenemos poco tiempo, tenemos en la cabeza otras cuestiones cuando pensamos en nuestro tiempo libre o en cómo alimentarnos, pero a la vez sí que tenemos esa necesidad, ¿no?, de contacto con la naturaleza, de, bueno, pues de arraigarnos un poco más y por ahí veo yo la ventaja de pensar que podemos vivir realmente de otra manera y que tenemos la capacidad de juntarnos y de hacer que eso ocurra. ¿Y las ciudades cómo pueden ayudarnos a adoptar esta alimentación más de proximidad? Es decir, ¿qué medidas tendría que aprobarse en las ciudades para que pudiéramos tener esta facilidad de alimentos más cercana? Bueno, hay fórmulas buenas para eso. Hay muchas iniciativas que hablan de esa posibilidad de facilitar el autoconsumo de alimentos, ¿no? Aparte de tener el derecho de las personas urbanas a una vegetación en su entorno, tengo algunos datos de las Naciones Unidas, bueno, no los tengo por aquí, pero que son curiosos, ¿no?, y que explican cómo cada ciudadano debemos tener derecho a un tanto por ciento bastante interesante, ¿no?, de verde. Y significa, a ver dónde lo anoté por aquí. Bueno, en realidad ya podéis imaginar que estamos muy por debajo de este tanto por ciento que las Naciones Unidas nos proponen para eso, ¿no? Pero lo más importante para que este autoconsumo de alimentos llegue a Barcelona es que creamos en estas especies que están cerca de nosotros y que podamos un poco desarrollar el trabajo. El Éric Lenoir, que es un jardinero punk, no sé si lo conocéis, él vino a Barcelona hace muy poco. Él es un hombre incansable en Francia para explicarle a los ayuntamientos y a los que mandan, a ver, que no es tan difícil autoconsumir en la ciudad, a ver si podemos hacer lo posible y tal. No, porque esto tendría que cambiar, no, porque no tenemos dinero. No hace falta dinero, no hace falta. Mirad, dijo, y a mí eso me gustó mucho, apliquémoslo aquí. A nosotros como mediterráneos nos gusta estar fuera, amamos los parques, ¿no? Pero ¿para qué sirve un parque? ¿Solo para pasear por el trozo de hierba que no se puede pisar? ¿Veis a los niños subir al árbol? No. Si los niños pudiesen subir a este árbol y jugar en el árbol, cambiarían el concepto y entonces pensarían en que algo se puede comer. Ahí tenemos la facilitación de un autoconsumo que encontraríamos cerca. Si además al lado de ese árbol hay un huerto urbano, pues sería muchísimo más fácil que cada uno de nosotros pudiésemos acercarnos a ese alimento que hay. Si enseñamos a cocinar en el parque, todavía lo tenemos mejor, porque aprendemos a cocinar aquellas frutas y verduras que tenemos cerca. Hagamos fiestas en los parques y enseñemos a cocinar en el parque. Y el autoconsumo volverá a la ciudad. A ver, tengo que decir que aquí en la ciudad de Barcelona tenemos muchísima suerte porque cerca tenemos el Prat del Llobregat con un parque que se gestiona y que funciona perfectamente, del que salen muchas frutas y verduras de las que comemos aquí. Pero atención, tiene peligro, porque hay posibilidades de extensiones de otras infraestructuras que no sabemos para qué van a servir dentro de un futuro cercano, que amenazan con quedarse con una parte de este parque agrario. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿La alimentación o los aviones? Hace un tiempo, antes de que Juan Ortuño muriera, Juan Ortuño era quien regentaba el huerto de la Ponderosa, un huerto que está a la entrada de la ciudad de Barcelona viniendo por el barrio del Besós. Ese huerto me enamoró porque los hombres y las mujeres que viven en los bloques cercanos bajaban directamente al huerto a comprar con el carro la verdura y la fruta. ¿Quisto ir a la ciudad? Y entonces, hablando con Juan Ortuño, me dijo, bueno, pero claro, tú fíjate, cuando ya los camiones no puedan llegar a la ciudad, porque algún día no podrán llegar a la ciudad, etcétera, etcétera, ¿qué vais a comer? ¿Las ruedas de estos camiones? Y entonces, con su sola expresión, lo dijo todo, ¿no? Es cierto, si no aseguramos la comida y la tierra cercana a la ciudad,
no tendremos comida. Por tanto, el autoconsumo llegará cuando tengamos todo esto incluido en nuestro ser. Yo me voy a poner normativa para completar un poco las ideas y efectivamente si las ciudades reconocen esos espacios de cultivo como que se tienen que preservar y que no es un uso que puede estar y lo puedo echar al tiempo y empiezan como a reconocer, a preservar, a crear nuevos espacios ya entendiéndolos como unos equipamientos necesarios de proximidad y lo mismo con esos entornos, ¿no? Por ahí, por una parte, tendremos como ese suelo asegurado. Por otra parte, necesitamos también como normativas, protocolos que nos permitan acceder, cogestionar y hacernos partícipes como del mantenimiento de espacios que muchas veces son públicos, ¿no? Que también eso en otras ciudades existe. En París, por ejemplo, tiene el permiso de vegetalizar, creo que lo llaman, que es como que dices, bueno, esto es lo que quiero hacer en un alcorque, o lo quiero hacer en este solar, o soy una asociación, o soy un particular, pero te dan como esa posibilidad de solicitarlo y de hacerte cargo. Y luego, pensando más como en esta proximidad, ¿no? En esos huertos del entorno urbano, las ciudades, como administraciones públicas, también tienen una capacidad de apoyo a través de la compra pública que es muy potente. Entonces, si se piensa, como en todos los comedores colectivos que hay, en escuelas infantiles, en equipamientos sociales, en colegios, en todo lo que dependa, en este caso, pues del nivel municipal, también se puede pensar cómo con esa capacidad de compra puedo estar apoyando pues, a una agricultura de proximidad, a unos productos locales y de temporada o no, o estoy abriéndolo a quien me lo venda más barato sin saber muy bien cuál es el origen de esos alimentos o cómo se cultivan, ¿no? Pensando también como en otros tipos de economías, ¿no? De economía social que revierte más pues, como en las comunidades y que no tiene ese criterio de lucro económico por encima de todo, sino que también tiene otras consideraciones. Así que desde las políticas públicas se puede hacer muchísimo para apoyar estos procesos y estos cambios. Sí, justo mi última pregunta antes de pasar a las preguntas del público iba un poco en esta línea, es decir, ¿cómo se puede replantear la industria agroalimentaria para que se apoye el autoconsumo y el mercado de proximidad? Es decir, ¿se pueden adoptar algunas medidas, tanto políticas o de producción, para ir hacia este autoconsumo? Bueno, aquí tenemos otro problema, ¿no? Que es el modelo agroalimentario. Ya has empezado diciendo industria agroalimentaria. Bueno, pues ahí está el problema. Mirad, actualmente las tierras destinadas al cultivo, el 77% de ellas están destinadas a la cría de ganado. Es decir, cultivamos para alimentar al ganado que tenemos en demasía, en macrogranjas cada vez más densas y más múltiples. Y solo aportan el 18% de las calorías destinadas a la humanidad. Es decir, que sobreexplotamos una cantidad de alimentos que no van destinados a los humanos, sino a otros seres que además hemos domesticado y que ya ni les llamamos seres, ¿no? Porque no son el quién, porque si fuesen el quién no los tendríamos encerrados como los tenemos. Y el 23% está destinado solo a los alimentos vegetales que los seres humanos consumimos. Eso debería cambiar. Debería cambiar porque no es el modelo agrícola necesario precisamente para que este autoconsumo sea posible. Cuando comenzó la pandemia, os acordaréis bien que visteis cómo agricultores y agricultoras ecológicos empezaban a un poco demostrar cómo podían salir adelante y traeros la comida hacia vuestra casa. Y se organizaron redes que funcionaban perfectamente para que tuviéramos todas y todos comida cada día. Y además era comida de calidad, cercana a vosotros y vosotras. ¿Por qué esto no continúa siendo así? ¿Qué ha pasado para que la industria vuelva otra vez a lo suyo, ¿no? ¿Qué ha pasado para que el agricultor, que actualmente, no tan solo en nuestro país, sino también en muchos países europeos, lo sabéis, tiene un problema grave, tiene un problema de modelo?
en el siglo pasado, en los años 50, la Revolución Verde, los destinó a decirles y explicarles que la forma de cultivar más y mejor y sacar más provecho era esta. Y esta era grandes campos de cultivo con muchos pesticidas, muchos fertilizantes para hacer 3 y 4 y 5 cosechas. Esto no funciona. Está demostrado que no es así. Ahora realmente el problema para ellos es grave. No pueden mantener su situación. Y para ellos y para nosotros, porque son ellos los que nos facilitan el alimento de los que no cultivamos. Con lo cual deberíamos cuidarlos, deberíamos ayudarlos. Y deberíamos ayudarlos sobre todo a que ellos mismos decidan dar el paso a otro modelo agrícola. Ya hay muchos así, y en las últimas manifestaciones habéis oído hablar a unos cuantos agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas organizados para que esto sea así y para que esta autosuficiencia, este autoconsumo del que estamos hablando, sea posible también en la ciudad. Lo tienen ellos, intercambian y ellos sí comienzan a funcionar así en zonas rurales, en ciudad no es tanto. Y esto es muy especial, teniendo en cuenta que las ciudades se parecen más entre ellas que ciudad y campo. Es decir, Barcelona se parece más a París que a la Vall d'en Bas o al Delta del Ebre, por decir dos ejemplos claros. Con lo cual, si ayudamos a ese cambio de autoconsumo, ese cambio agrícola, ese cambio de modelo agrícola, y la industria agrícola ya no lo es tanto, es que nos hemos industrializado mucho en todos los sentidos, ¿no? Pues el autoconsumo también llegará. Yo pienso que se trata del modelo agrícola. Realmente, tal como están montadas las cosas, hace falta como cambiar, lo que decía Pilar, completamente el modelo, porque lo que es un Mercabarna, las infraestructuras que están pensadas como a escala global, los transportes, esos circuitos, ¿no? No sirven para repensar en proximidad. Hace falta otro tipo de elementos que sirvan a esas necesidades más locales y que permitan que la producción poco a poco se pueda ir orientando a ese consumo más cercano, ¿no? Y también requerirá ir coordinando, ¿no? Pensando, planificando como temporada a temporada qué es lo que hace falta, generar más espacios de pequeña escala, ¿no? De coordinación donde se pueda unir la producción con la transformación, pensando un poco en completar toda esa cadena alimentaria y bueno, es como efectivamente un modelo totalmente distinto que necesita unas redes que no son las que actualmente funcionan, como si pensamos en la gran logística y en las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, la buena noticia es efectivamente que ya se está probando y que se están haciendo esas alianzas y se están ensayando esas nuevas formas, no sin dificultades, pero bueno, poco a poco avanzando y descubriendo como esas nuevas necesidades y ver cómo solucionarlas. Quiero dar un ejemplo cercano, ¿no? Os lo comentaba antes de que estuviésemos aquí. Me ha sorprendido mucho últimamente cómo en el Mercat de Sant Antoni, en el mercado de Sant Antoni, se ha prohibido el mercat de pagès. O sea, los payeses tenían un mercado paralelo y vendían, cosa que, por cierto, era normal en los mercados, porque si recordáis lo que nos decían abuelos y abuelas, nos decían siempre, y en la entrada del mercado están los payeses que están vendiendo pues la gallina, el tal y cual, ¿no? Bueno, pues ahora ¿por qué se prohíbe? Pero ¿cómo se considera una competencia y no una riqueza esto? Pues si realmente nos encerramos en esto y pensamos que solo es bueno para comer aquello que se vende en una parada y que viene de Mercabarna, hablo de Barcelona, ¿no? Supongo que Madrid tiene también su proceso, pues no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se prohíbe un mercado de payés de personas que están dando opción a la vida y que nos están ayudando también a que la vida esté en las ciudades? Es como un sinsentido, ¿no? No le encuentro el sentido. Pues esto pasa ahora. Exacto. Muy bien, pasamos ahora a las preguntas del público. ¿Hay alguna pregunta respecto a los dos temas que estamos hablando, de autosuficiencia energética y autosuficiencia alimentaria para las ponentes? Sí, por allí, por favor. El micrófono. Un segundo. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar al respecto de las ciudades ahora mismo son como
como un gran gasto de energía y estamos gastando el 75% de los recursos, pero al mismo tiempo dentro de las ciudades se genera muchísima energía, o sea, tanto a nivel hidráulico en todas las cañerías, a nivel energético. Y quizás una de las avenidas que podríamos tener como para reincorporar esa energía y reutilizarla sería utilizar la energía que se está gastando en las ciudades y utilizarla de forma productiva. ¿Hay alguna forma de que eso en el futuro pueda ser una avenida para un consumo más sostenible dentro de la ciudad? Yo, la verdad es que creo que la técnica se puede utilizar con sentido común, ¿no? De ver cómo aprovechar al máximo los recursos. Y efectivamente en las ciudades se pueden también cerrar ciclos, ¿no? Estamos hablando todo el rato de la naturaleza, pues podemos pensar cómo funciona el ciclo del agua, cómo aprovechar ese ciclo del agua. Yo, como decía antes, entiendo más como en esas medidas de más, ¿no? Como de integrarse en esos procesos, aprovechar esos procesos y tener también un conocimiento muy, muy local, ¿no? Avanzar en esos conocimientos que se han ido perdiendo y que estaban como súper arraigados en la tierra. Creo que en la ciudad también es posible hacer como algo semejante, entender muy bien cómo funciona la ciudad, cómo funciona el sol en tu ciudad, cómo funciona el agua y cómo también se puede la energía visibilizar y utilizar y aprovechar con unas tecnologías apropiadas que no signifiquen de repente que estamos en un mundo futurista y que es todo como en un cómic. Hablando del agua, yo os voy a dar un ejemplo. Los huertos urbanos de Barcelona ahora os he explicado la situación de la falta de agua y de la negación para regar. Han pedido que se puedan utilizar el agua de lluvia de las fachadas cercanas, algo que es como muy lógico, ¿no? Es decir, tú tienes un huerto cerca de una fachada, en esa fachada baja un tubo y recoges el agua en un bidón. Es que es lo más fácil del mundo, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? El ICTA, que es el Instituto de Recerca de Tecnología Ambiental, el ICTA hace años que presentó al ayuntamiento un proyecto para cubrir 75 hectáreas de terrados públicos con recogida de agua. Y esto facilitaba mucha de la necesidad de agua que tienen precisamente estos huertos urbanos. Luego llovió, esto fue en el año 2008, que fue otra de las grandes sequías que hemos vivido aquí. Luego llovió y como ya llovió se olvidó todo. Yo quiero recordar que estamos viviendo en una sequía extrema que además se va a extender y se extiende. No es que estas últimas lluvias y este mayo que estamos viviendo pues nos salve del problema, sino que nos da un cierto alivio, pero no significa nada. Si no actuamos ahora y no conseguimos, utilizando la pequeña tecnología que tenemos, que a veces ni es tecnología, son elementos mecánicos, ¿no? Esa posibilidad que es tan fácil y que sería tan sencilla, pues no vamos a conseguir mucho, ¿no? ¿Por qué no se hace? Pues yo no tengo la respuesta. La verdad, falta de voluntad, no entiendo, ¿no? Y no, porque no es una cuestión. Sí, es una cuestión de dinero, piensas económica. ¿Quién Sí, sí. ¿Quién sale ganando con todo això? A ver, ¿por qué no? Una. Dos, me parece un poco utópico si no empezamos por la escuela, si no empezamos por los niños, si no empezamos a educar a los niños para este proyecto, existe el egoísmo. Y un huerto comunitario siempre habrá el torracollons, així de clar, que vindrà, no, esto es mío, no, que yo he plantado, no, que... Por favor, empecemos por la escuela. Todo tiene que empezar por los niños, si no, malamente. Pero replanteémoslos un poco, ¿no? Que son reflexiones buenas, ¿no? Como lo sabemos, porque no lo verbalizamos más y explicamos y pedimos y decimos y luego actuamos finalmente.
Al final los niños ahora mismo yo creo que son los que están más concienciados, porque yo soy profesora y la crisis ambiental la tienen en la cabeza ya los que son más mayorcitos, desde que han nacido han vivido en esos mensajes. Entonces también lo que necesitan son como, ¿no?, un poco de esperanza y de ver como nuevas formas. Y yo creo que en los colegios públicos hay como, bueno, públicos o privados también probablemente, muchas iniciativas buenas de renaturalización de patios, de sacar las clases pues afuera, más a la naturaleza, de tener pequeños huertos. Yo creo que ahí es como que sí que... Ya, otra cosa es cuando crezcan a ver si nos da tiempo a que lleguen a cambiar las cosas, pero... Buenas tardes, gracias por la charla, es muy interesante, pero creo que lo tenemos muy crudo, porque es más fácil que las ciudades fueran más pequeñas. Es decir, ¿por qué nos concentramos tanto? ¿Por qué hacemos ciudades tan grandes? ¿Por qué ahora decir, solo tiene 1 millón de habitantes? Nada. Porque las hay de 20 millones, y las hay de 10 millones de habitantes. Es decir, no se tiene en consideración. Es decir, mientras no la humanidad no llegue a un punto en el cual no haya retorno y se diga, pues o nos vamos al garete todos, o colapsamos, porque es a lo que tendemos. Si la humanidad tiende al colapso, y sería más fácil que las ciudades fueran más pequeñas y por lo tanto estarían más próximas a los medios, es decir, más próximas a los puntos donde se genera el producto, que no acumular macrociudades de millones y millones de habitantes, pero eso sí, los entornos machacados del todo. Es decir, y claro, ahora es muy normal comer melones de Sudamérica, naranjas de Sudáfrica. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿O cómo viene? Pues en avión. O los caracoles, que aquí, en fin, de aquí de Lérida, se traen de Chile. Es decir, eso viene. Fíjate qué buenos los caracoles de Lérida, pero vienen de Chile, en avión. Por lo tanto, decir que, oye, no tiene salida. Mientras no lleguemos, la humanidad no entienda que o hace algo o colapsa, y no ha llegado a ese punto. Es decir, creo que todavía vivimos muy bien. Bien, nos vienen las naranjas de donde vengan, las fresas es igual que vengan de Marruecos. ¿Qué más da? Es decir, el tema es que lo tengamos y a buen precio. Porque, al fin y al cabo, todo lo que habéis planteado está muy bien. Que los países vengan a vender está muy bien, pero no pueden competir. Su producto será siempre más caro. Si no pueden competir, pues tienen que cerrar el chiringuito. Si no hay alternativa. Lo que estáis planteando, es decir, y que las ciudades hayan huertos está muy bien, pero es un parche. Es un parche. Es decir, no es futuro. Y por lo tanto, decir que, ¿cuál es el futuro? Otro. Bueno, déjame andar. Bueno, tenemos que tener la esperanza, ¿no? Sí, esperanza tenemos que tener. Sí, pero no vamos por los caminos adecuados. Es decir, mientras la humanidad... Es decir, es como la pandemia. Es decir, ¿hemos aprendido algo en la pandemia? Deberíamos haber aprendido cantidad. ¿Qué hemos aprendido? Estamos casi como antes de la pandemia. Por lo tanto, y eso fue un punto muy importante donde dijo, cuidado, pero el futuro, es decir, porque no vamos a cambiar, las personas no cambian tan rápidamente. La evolución se ha ido produciendo, pero ha costado muchos años, siglos. Y bueno, pues no sé, igual llega el momento en que, en fin, todo esto se arregla. Bueno, gracias. Sí cambia, Yo creo que lo que pasa es que nosotros, por nuestro concepto temporal, no nos damos cuenta de esos cambios que están avanzando hacia donde finalmente queramos, porque aunque sí es cierto que por un lado existe una macroindustria, cada vez los humanos tendemos a concentrarlo todo y ya sabéis que pocos concentran toda la riqueza del mundo.
y entonces esto se expande absolutamente a todo. Por eso interesa que estemos todos en grandes ciudades, porque somos más maleables en este sentido. Pero hay otro elemento que es muy interesante y que Stefano Mancuso, que es uno de los grandes ideadores de esa necesidad de conexión con las plantas, él es uno de los líderes en uno de los grandes institutos de estudio vegetal del mundo, que está en Italia. En su último libro, Phytopolis, explica cómo, sin darnos cuenta, los cambios que realizamos, la ciudadanía, poco a poco, están diseñando aquello que va a ser el futuro. Tú, sin darte cuenta, que no digo que eso de los pequeños cambios son poderosos, yo no me lo creo, mucho, pero tú, sin darte cuenta, si cuando sales de tu casa, en vez de girar la vista hacia otro lado, en el alcorque que hay cerca de tu casa ves una flor y defiendes esa flor y bajas con la botella de agua que te ha sobrado y le pones agua a la flor para que crezca, estás haciendo muchísimo más de lo que piensas, porque igual te ve un vecino y hace lo mismo en la de al lado, y luego el otro vecino también hace lo mismo en la del lado. Me refiero a eso que siendo animales empáticos como somos, sin darnos cuenta muchas veces, estamos desarrollando procesos que van a formar parte de nuestra forma de vida futura, no la nuestra, quizás de nuestros nietos o de nuestros bisnietos o de nuestros que vendrán, porque la cosa es lenta. Sí es cierto que vamos hacia un colapso y sí es cierto que los colapsos nos hacen reaccionar. Y en los colapsos sale el verdadero espíritu de ser humano que necesitamos para momentos de no colapso y que no tenemos, ¿no? Entonces nos ayudamos, entonces reaccionamos, entonces salimos adelante. Y si hemos llegado hasta aquí es porque somos una especie animal que resistimos a muchas situaciones y nos adaptamos, como las ratas y como las cucarachas. Es exactamente así. Muy bien, ¿tenemos que completar o tenemos sí, una pregunta nada, por aquí? una cosa Sí. muy breve. Que más que un parche, yo diría que es una preparación o casi un ensayo. O sea, que estamos viendo como pequeñas reacciones y es verdad como que no sabemos cómo va a ser la ciudad. Sabemos que nos vamos a quedar sin recursos y sabemos que vamos a llegar cerca del colapso. Todas estas pequeñas iniciativas yo creo que estarán ahí como en esa memoria colectiva de ver cómo qué cosas pueden funcionar, cómo las podemos ir adaptando y bueno, pues al final son procesos largos, pero sí que queda ahí como, ¿no? Muchos de los equipamientos que existen actualmente pues surgieron porque alguien empezó a ensayarlos y de repente se generalizaron y las cosas cambiaron y se vio como que era necesario y que había que organizarse de otra manera. Entonces, bueno, cuanta más diversidad haya y más ideas y más movimiento, más posibilidades tenemos luego de reaccionar y de adaptarnos a esos momentos más duros. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, bueno, es de agradecer que hayan iniciativas como estas, sobre todo porque recogen pues, todas las acciones que van encaminadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, ¿no? Que es hacer que las ciudades sean más sostenibles, resilientes, inclusivas, ¿vale? Entre otros. Yo encuentro que, no sé si habéis comentado, habéis hablado, creo que no, sobre las comunidades energéticas. Hay un caso aquí, creo que en el Poblenou, en Barcelona, creo que es un colegio en el que tienen instaladas placas solares, ¿vale? Normalmente son centros de administración pública, ¿no? Los que se instalan placas solares y de los que los edificios de alrededor y algunas comunidades de vecinos pues digamos que pueden proveerse de estas energías, ¿no? De fuentes renovables. Claro, yo pensaba, digo, ¿cómo que algo como esto no se extiende al resto de la ciudad? Porque me da la impresión de que no hay como mucho apoyo. Y por otro lado, ¿no? Como lo que habéis comentado respecto a lo que son las áreas verdes, ¿no? Es decir, estas comunidades energéticas, pues quizás aparte de poder hacer un dimensionamiento de las placas solares que necesitan, ¿no? Que vaya acompañado de las zonas verdes que necesitan esas zonas para refrescarse, ¿no? Bueno, era más o menos qué iniciativas había ahí al respecto y qué proyectos. Gracias.
sobre las comunidades energéticas es uno de los elementos más interesantes que existen últimamente, que se están desarrollando mucho. Yo creo que es una de las soluciones y sobre todo una de las esperanzas, hablando de esperanza, que quedan a nivel energético, porque empodera mucho a la persona y porque además se quedan allí en el lugar, ¿no? Y por tanto, pues no sabes, ahora no sabes quién está gestionando la energía, quién te llama de no sé qué, esas llamadas por teléfono que tenemos cada vez, cada 2 por 3, ¿no? Que no tenemos ni idea de por qué nos dicen que gastamos o no gastamos. No, a mí lo que me interesa saber es si realmente esa placa solar que tengo encima y que comparto con mi vecino me está ayudando a salir adelante en el día a día, que finalmente será lo que necesitamos, porque ahora vamos a desengañarnos de todo, ¿eh? Yo creo que lo único que necesitamos para la vida es calentarnos un poquito en invierno, refrescarnos en verano y comer. Ya está. Y luego lo otro es la felicidad. Con lo cual, ¿es que realmente necesitamos todo lo que tenemos en nuestra casa? No. Es que, ¿por qué compramos cosas y elementos de los que podríamos desprendernos perfectamente sin necesidad de utilizarlos? Pensemos un poco en esto. Por tanto, si nos replanteamos esta forma de vida, si consideramos la austeridad, llamámosle así, o de crecimiento, llamémosla así, este es un camino que nos facilitará también la salida. Y luego, mira, antes he encontrado ese concepto de verde, de parques, que te decía, ¿no? De espacios verdes que están como controlados. Ahora lo he vuelto a perder. Bueno, luego, creo que es luego la regla 330-300, Pero ¿no? quería explicar. La regla 330-300 de la ONU, ¿era esta? Lo ¿o de no? los 3 árboles. Sí, ¿no? Sí, los 3 árboles que vemos, que tenemos que ver 3 árboles cerca de nuestra casa, tener un 30% de cobertura vegetal y que un parque esté a menos de 300 metros. Supongo que es lo de la regla, Sí, ¿no? cierto. Por ejemplo, a ver Joan Carulla lo que hace desde hace 50 años en su huerto en el Terrado, en el 5º piso, ¿no? Él tiene un huerto en el que recoge kilos y kilos de uvas siempre, pero además está muy contento con los vecinos porque les refresca el ambiente de la planta inferior, con lo cual hace doble, recoge el agua de la lluvia, allí ha almacenado absolutamente todos los desechos orgánicos de su vida, incluidas las facturas que recibe. Este año cumple 101 años, con lo cual es una persona a la que debemos no tan solo admirar, sino reconocer. La asociación Replantem, que es una asociación que funciona aquí en Barcelona, que está organizada por personas que trabajan precisamente en este autoconsumo urbano desde muchos puntos de vista, diseñando jardines en los terrados o bien cultivando para que en un buen día puedan venderlo también, que esto lo decía, le dio la azada de oro hace un año, coincidiendo con su 100 aniversario. Son personas a las que debemos seguir, son influencers actuales y sus 101 años lo único que transmiten es vida. La verdad es que no sé por qué no salen más en los periódicos y en la prensa. ¿Querías completar? O si no, tenemos una pregunta por aquí en la primera fila. ¿Usted había dicho antes? Bueno, a mí ahondando en lo que ha dicho él de educación, que me parece vital, me significa interesante un proyecto que hay, no sé si lo conocéis, en Eslovenia, creo que es. Por cierto, que Eslovenia va avanzando mucho en I+D y por lo tanto esta es una de las cosas. Enseñan a los niños matemáticas, geografía, bueno, una serie de elementos en el tema vegetal. O sea, les enseñan desde muy abajo sumar. Sumar hay que coger un limoncito o un no sé qué, esto y uno, y son 2, desde el punto básico. Otra experiencia así tonta, pero bueno, tiene que ver. Ponen un canalito, un poco largo, hacen pasar una hormiga, y al final le ponen una comidita, y entonces les enseñan a cuántos kilómetros va. ¿Cómo calculas la velocidad? Pues si de aquí a aquí hay tanto, de aquí, o sea... A ver, experiencias que los niños están identificados con lo que tú decías del medio, ¿no? Además les enseñan también otras cosas que es que he leído, la construcción, en arquitectura. Bueno, les enseñan de todo. Alternativas a el adoquín no sé qué, pero el adoquín si le metes no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo creo que es un proyecto fantástico. Y están hasta los 10 años o así,
están aprendiendo eso, toda serie de materias. La geografía, la geometría, les dicen, bueno, pues esta hoja, ¿cómo es? Es elíptica, no sé qué, bueno, pero si tú la tiras para aquí, ¿cuánto mide de aquí? ¿Cómo se calcula la...? En fin, me parece interesante, práctico. Pues me parece muy bien, muy bonito. Claro que sí, claro que sí. No. Vamos, yo estoy de acuerdo. Todo lo que sea salir del aula y cambiar un poco las lógicas y aprender con la naturaleza, pues es que además es más agradable y se les va a fijar mejor esos conocimientos. Además añaden... Tengo buena voz, ¿eh? Sí. Además añaden animales de todo tipo que se integran y que también les enseñan como tal y cómo domesticarlos y como tal y cómo aportan no sé qué, una oveja, no sé qué. Bueno, el proyecto me parece interesantísimo. ¿Sabes qué me recuerda esto? Ya no voy a hablar más. Muy bien. Me recuerda a Heike Freire, que es una gran incitadora de la educación en los huertos, en las zonas naturales, en los bosques. Ella es una defensora de la escuela al aire libre. Y entonces, hace muy pocos días que colgó en Twitter una imagen de unos niños que estaban jugando con barro y se estaban ahí poniendo, bueno, increíblemente con el barro. Y tuvo una cantidad de críticas esa imagen y tuvo una cantidad de palabras de desprecio porque consideraban, ¿qué quieres? ¿Envenenar a nuestros hijos? ¿Qué quieres? ¿Destrozar su vida? ¿Qué quieres? Van a coger cualquier mierda, cuando en realidad es lo contrario, ¿no? Y a veces piensas, fíjate qué desinformados nos tienen, ¿no? Cuando el barro realmente tiene una cantidad de defensas alucinantes para el cuerpo porque forma parte de nosotros mismos y sin embargo lo que cogemos en la nevera de un supermercado y nos llevamos a la boca, abrimos el plástico que lleva unos tóxicos tan alucinantes que hace poco la Asociación Recero, con muchas otras organizaciones ambientales, han hecho un escrito alertando y pidiendo que se reduzca el número de tóxicos en los plásticos alimentarios. O sea que, vuelvo otra vez, es que necesitamos un cambio de mirada. Necesitamos que nos expliquen por qué es necesario este cambio de mirada. Y puedo decir una cosa para terminar. Hay empresas que lo hacen bien, y muchas, y desde hace mucho tiempo. Este fin de semana en Barcelona se celebra Biocultura. Llevan 30 años haciendo esta feria en la que hay 400 empresas que llevan tantos años como estos desarrollando proyectos de agricultura ecológica. Y además vienen personas súper importantes como Nicolás Solea, que es uno de los primeros investigadores médicos que ha demostrado esta gran cantidad de tóxicos que son disruptores endocrinos en nuestra alimentación, y Caroline Steele, que es la autora del libro Sitopía. Este sábado estará en Biocultura y ella habla de que ella lo que intenta es repensar el diseño urbano a partir de los alimentos, a través de esta palabra, sitopía, que ella define como la unión de dos palabras griegas, sitos, que significa comida, topos, que quiere decir lugar, la comida en el lugar, la autosuficiencia a la que hacía referencia en las ciudades. Raúl. Perfecto. ¿Alguna pregunta más sobre...? Porque también podemos hablar también del agua, es decir, el agua, que la tenemos, es decir, parece casi maravilloso abrir el grifo, tener agua corriente, cuando hace unos años tienes que ir hasta las fuentes a recoger el agua, etcétera, etcétera. Es decir, claro, esto es... Y tenerla, digamos, de forma segura. Es decir, a veces pensamos que el agua embotellada es mucho más segura que el agua de las botellas, pero lo que decías tú de los disruptores endocrinos, también el hecho de estar en plástico hace que se desprendan ciertos disruptores endocrinos que no tenemos en el agua de la botella. Luego el sabor ya es otra cosa, porque tenemos el tema de la cal, pero bueno, esto se puede filtrar y tener agua totalmente segura. Bueno, lógicamente el agua del grifo es totalmente segura, pero el tema del sabor es un tema que, por ejemplo, en las zonas del Mediterráneo tenemos estas grandes cantidades de cals y hace que el sabor sea un poco, digamos, desagradable, pero totalmente seguro este consumo de agua. Pero ¿sabes cómo se terminaría esto? Pues que realmente tuviésemos un agua embotellada con algún elemento biodegradable y compostable. Ya está. Yo este fin de semana he ido al bosque y me volví a encontrar pues todo un cúmulo de latas de unos jóvenes que habían hecho una fiesta. ¡Qué suerte, qué bien! Pues
es que a mí no me molestó en absoluto y pensé, y fíjate qué diferente sería si ellos hiciesen lo mismo y si esas latas fuesen compostables, ¿no? Entonces celebraríamos la vida, ellos también celebrarían y dirán, mira, esto dentro de poco, como va a estar ahí mezclado tal, se lo va a llevar algún otro individuo a la boca y se va a alimentar y no se va a destrozar el cuerpo, pues ningún problema. Entonces, ¿entiendes cuál es el problema? Pues es esto finalmente. Nosotros no tenemos la culpa de tener que ir al supermercado a buscar un agua mineral sin gas embotellada. Quizás la culpa está donde se fabrica, ¿no? ¿Y por qué no se utilizan, ahora que tenemos esa visión y esa fórmula tecnológica para crear muchas otras cosas, otra manera de embotellar que sea mucho más saludable para todos? Esa es mi pregunta. Hablando de preguntas, aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia, por la conferencia, es muy interesante, pero pienso que a estas alturas del mundo, en que estamos ya en la recta final, deberíamos de hablar más claro, sin ningún problema. El problema que hay actualmente es el modelo económico. Punto. Si no somos capaces de que la sociedad entienda que tenemos que vivir de una forma más austera, si la sociedad no acepta eso, el modelo económico no va a cambiar. Y no va a cambiar nada. O sea, vamos al desastre. Y como propuesta de las personas que tenéis sentimientos y conocimientos, eso, ¿por qué no hacéis entre todas un guión que sea realizable, aunque sea el 30% utópico, de alguna ciudad utópica? Se hacen 20 películas de ciudades, todas distópicas, con desastres, con 50.000 problemas. ¿Alguien nos podría abrir una ventana en el cine o en los teatros o donde sea y decir, oiga, mira, esta es la puerta que nos puede llevar mediante la austeridad, mediante todo lo que vosotros propongáis, pero que los jóvenes y los no tan jóvenes vean un horizonte, aunque sea utópico en una parte? Pero es que no hemos ni empezado. Y no hemos empezado porque el sistema no lo permite. Perdonad, gracias. Llevo muchos años trabajando en esto. Y mucho dinero y muchas horas. Gracias. Pues, ¿es posible una ciudad dinerea? Sí, vamos, es que viene como encaja perfectamente temporalmente, porque se está empezando a trabajar por ahí. Llevamos unos años que cada vez más se está hablando de ecotopías, ¿no? O de microutopías, y se está empezando como a pensar también para identificar como nuevas vías que igual no teníamos en la cabeza, o metiendo creatividad, intentando trasladar, ¿no? También como esas visiones frente a tanta distopía. Y es que justo esta semana se presentó en Madrid, Greenpeace hizo una invitación a distintos ilustradores, diseñadores gráficos, y han sacado un cómic que se llama así precisamente Ecotopías. Entonces viene como de distintos talleres que han hecho. Y bueno, es que está recién publicado. Y luego yo estuve en una obra de teatro también hace poco. Es como que no está muy extendido, pero se está empezando a enfocar también desde ese punto de vista, que yo creo que es muy, muy interesante también. Y hay muchos ilustradores y creadores que están dándole vueltas como a decir, bueno, es que si solamente transmitimos también como negatividad y se puede hacer, ¿no? Precisamente la gente creativa tiene como la capacidad de darte el dato, de transmitirte la realidad y de ser sincero, ¿no? Sin ponernos en tal, pero también pues a enfocarlo de otra manera que sea también un poco más propositivo y un poco más... Igual no está como a la escala que nos gustaría verlo en los grandes medios, pero bueno, poco a poco también. Poco a poco, pero luego está la urgencia, ¿no? Ya. Poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Cuidado, cuidadín. ¿Alguna intervención más allí en el fondo? Bueno, primeramente gracias por toda la información y bueno, interesantísimo. Una pregunta, y que creo que también toca algún punto de los comentarios anteriores, que es, sabemos
que toda esta cadena alimentaria y todo este cambio que tenemos que pasar no se pueden tratar de manera aislada, ¿no? Porque están encadenados con sistemas. Entonces, el sistema alimentario está conectado con el sistema de transporte, que está conectado con el sistema económico, que está conectado con muchos otros sistemas, ¿no? Entonces, hay que tener quizás una mirada más sistémica de cómo cambiamos. Y la pregunta es, ¿qué otros tipos de cambio o qué otras palancas podríamos accionar que no están directamente ligadas a los sistemas solamente de comida y no solo de la energía, pero qué otros sistemas, por ejemplo, la movilidad, o qué otros sistemas podríamos cambiar para que avancen este cambio que queremos? Yo por ahí creo que una idea clave es como la de proximidad, ¿no? La de relocalización, reterritorialización. Y aquí las ciudades son una cuestión clave, pero tenemos que pensar también como que la naturaleza funciona en ciclos que sobrepasan la ciudad, ¿no? Necesitan más territorio que no solo la ciudad. Entonces, si tenemos como esa mirada compleja que entiende la energía, que entiende el ciclo del agua, que entiende la alimentación, que entiende, bueno, pues ese cierre, ¿no? Metabólico, bueno, no quiero empezar con palabras así académicas, pero como es ese movimiento de la vida que nos hace seguir funcionando en algo que podríamos llamar como biorregión, yo creo que ahí sí que podemos empezar a aterrizar las cosas, ¿no? A ver qué es lo que necesitamos, dónde puede estar, qué recursos tenemos, y es como esa mirada completamente distinta que estamos planteando que hace falta, ¿no? Y ese cambio de modelo. Y cuando bueno, pues aterrizas y no dices la energía, pues renovables, pero ¿dónde van a estar y cuál es la superficie que necesito? Eso ya me da un poco igual. O los alimentos son ecológicos, pero no sé muy bien de dónde vienen, pero bueno, cuando empiezas como a ver en el territorio qué es lo que hay, qué es lo que necesito, qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que intercambiar con otros territorios porque no lo voy a tener nunca. Yo creo que ahí las lógicas sí que pueden empezar a planificar, a pensar y a planear de otra manera, también en una clave más colaborativa y más de... Bueno, no queremos una autosuficiencia que sea cerrada y que sea una autarquía, sino que queremos, pues, ¿no? También avanzar como en paralelo y ver de qué otra forma nos podemos organizar nuestras vidas y nuestras economías. Aquí hubo un momento que se hablaba mucho de corredores verdes, ¿no? En la ciudad significaba eso de, bueno, pues tenemos Collserola al lado, hagamos que ese verde de Collserola baje hacia la ciudad y luego se hibride con el mar y el mar entre un poco después de los Juegos, antes de los Juegos Olímpicos, esa creación de la salida al mar de Barcelona, que hasta entonces había sido un muro, ¿no? No se conocía casi el mar porque todo eran pues almacenes para los barcos, etcétera, pues fomentó esa especie de inicio en corredor verde de la ciudad. Pero luego también pues se ven sus problemas y los problemas hacen que un desequilibrio provoque pues situaciones en las que nos encontramos como extraños, ¿no? Cuando la pandemia apareció, nos encerramos y vinieron los jabalíes y los jabalíes los consideramos como una amenaza, cuando realmente simplemente lo que hacían era hablarnos de su propia necesidad también de alimentarse, ¿no? Pues ¿qué hacen bajando a la ciudad? Buscar comida y beber agua, y si se los dejamos tan fácil, pues ahí estará. Yo vuelvo otra vez a esa posibilidad con la biorregión que tú estás explicando, de esa generalización también humana que necesitamos, porque luego sabremos conectar también en esas necesidades que Nerea dice que tendremos, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? ¿Qué aprendemos que hemos olvidado? ¿Cómo nos creamos nosotros como seres humanos ahora en estas necesidades que nos está provocando la emergencia climática? Que son muchas, pero que podemos aprender desde los niños en la escuela, en el huerto, ¿no? Ya no dirán eso de, pero un tomate resulta que nace de una semilla. ¿Y qué es una semilla? No sabes qué es una semilla, toma que te enseño. Eso es tan necesario que se explique desde pequeños y que aprendan a cocinar, ¿no? Es tan necesario que saber que el huevo viene de la gallina y luego que te haces una tortilla. Les enseñan a cocinar también en este proyecto. O sea, el proyecto...
Pues ves, pues esto para mí es esencial y así es la vida. Y yo sí que también pienso que ese es el camino que se está tomando, por suerte, porque no hay otro. Sí. Sobre todo en la zona más occidental industrializada. Luego otro es el reto que tienen las otras ciudades del planeta, que es muy gordo. Bueno, pues lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, a las ponentes por la intervención, al Observatori por organizar junto con IS Global esta primera sesión del ciclo. Os esperamos en el próximo diálogo, que será el 21 de mayo a esta misma hora, a las 6:30, para hablar de la ciudad, la movilidad sostenible y los espacios compartidos. Hasta pronto.